Atención, detente, mira y escucha, porque ahora comienza La Fuente, donde la tele y la radio se dan la mano. Chile TV y Radio Universidad de Chile te dan la bienvenida a nuestra fuente burbujeante de información diferente. Ya estamos de vuelta, estamos haciendo La Fuente a través de las pantallas de Chile TV, también el 102.5 Radio Universidad de Chile. Puede ser parte de nuestra comunidad, comentar sobre los temas que estamos hablando el día de hoy a través de nuestro número de WhatsApp, el más 569 29 74 86 40, y además puede concursar en este mismo número, el más 569 29 74 86 40, por el libro que estamos regalando, que estamos sorteando el día de hoy, El tiempo del fin, de Günther Anders. Hoy, como todos los días miércoles, quiero presentarles acá en el estudio a nuestra colega, amiga, compañera. Ya comenzamos a escuchar su canción en 3, 2, 1. Entra su canción. ¡Vamos! No la canto suena. Yo la canto, yo la toco. A nuestra querida compañera de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Chile, ahí entró su canción, Fran Palma. Fran, ¿cómo estás? Bienvenida. Estoy súper bien, contenta de estar como cada miércoles contigo acá en La Fuente y con temas entretenidos como siempre. Y con el libro. Súper entretenido. Me meto con el libro. ¿Quieres profundizar un poquito en el libro? Sí, porque quiero dar un saludo a quienes nos envían sus materiales. Están llegando más libros, ya les voy a contar de esos otros, pero por lo pronto contarles que estamos sorteando El tiempo del fin de Günther Anders. Y una peculiaridad, este libro corresponde a Alma Negra Editorial, que a su vez deviene de una librería muy hermosa y potente que se llama Alma Negra Librería, que está en Providencia. Mando un saludo a Silvi, que nos facilita este libro. Les cuento un poco más, porque estamos a punto de cumplir los 80 años del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, y en el contexto de un mundo ya prácticamente acostumbrado a existir en el abismo, nuestra Alma Negra Editorial presenta la traducción de este texto publicado en 1960, solo poquito tiempo después de que pasara este suceso de la bomba atómica, que puede considerarse un antecedente del giro ontológico y con ello de las corrientes del pensamiento contemporáneo secular sobre el apocalipsis y la extinción, que también nos lleva un poco al tema que vamos a hablar con nuestro invitado de la Universidad de Chile. Así que nada, el llamado es a concursar por este ejemplar de El tiempo del fin de Günther Anders, y saludo para gente de Alma Negra Editorial y Alma Negra Librería. Así es, porque bien tú decías, Fran, están vinculados el tema de alguna forma. El apocalipsis tiene que ver con la extinción de esta especie, con quien vamos a profundizar ahora en breve, porque U de Chile inaugura el primer Centro Nacional de Innovación Apícola. La Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile inauguró el Centro Nacional de Innovación Apícola, un espacio destinado a la investigación y desarrollo en biotecnología para la apicultura. Y para profundizar en aquello, estamos con Cristian Araneda Tolosa. Él es académico del Departamento de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Agronómicas. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto tenerlo, profesor, para hablar de ciencia y, como decíamos, está un poquito quizá, bueno, esto no va a decir si está vinculado al fin o al apocalipsis, pero antes de eso, estamos planeando soluciones. La Universidad de Chile siempre busca estar involucrada en proyectos que nos entreguen soluciones desde el conocimiento y el saber de nuestros equipos académicos, estudiantiles y, por sobre todo, también profesionales y trabajadores. Profesor, sobre este Centro Nacional, ¿de dónde surge el proyecto y quiénes estamos involucrados? Somos toda la Universidad de Chile. Sí. ¿Quiénes estamos involucrados? Te cuento, este centro en realidad no es un centro de la universidad. Ajá. La universidad participa en él y lo aloja dentro de la Facultad de Ciencias Agronómicas, en realidad dentro de las dependencias del Departamento de Producción Animal, del cual yo soy director. ¿Ya? Pero además yo estoy vinculado a eso porque el centro parte con una investigación de un estudiante candidato a doctor ahora en Ciencias Silvo-Agropecuarias y Veterinarias, que es Andrés Vargas. Entonces, él parte de las investigaciones y él es un emprendedor. De hecho, él crea una startup que se llama Bean, y esa startup empieza con un análisis, a aplicar lo que ya empezamos a estudiar, que lo que estábamos estudiando era la composición ancestral de las abejas que hay en Chile. ¿De dónde viene esta abeja? Porque no estaban. Aquí no habían... Son todas las abejas. La abeja de miel es una abeja, en el fondo, exótica. Llegó con
con los conquistadores a Chile. Ya, y ahí participamos nosotros, en parte de la universidad participa esta startup y participan los apicultores. Un grupo de apicultores y en eso estamos trabajando. El centro recién partió hace como un mes atrás, más o menos. Hace poquito. Que se formó y se hizo el convenio con la universidad y con la facultad. Entonces funciona dentro de las dependencias del campus Santumapo, ahí en Santa Rosa. Así es, Cristian. Yo quería saber qué tiene que ver o cómo se puede desarrollar este concepto de innovación apícola. Tiene que ver, me imagino, un poco de genética, un poco de proyección, un poco de cuidado, evidentemente, de la especie. Mira, un poco de todo. Sí, a todo esto yo soy genetista, entonces yo trabajo en la parte genética. Yo conozco muy bien la parte genética. Esto comenzó porque ustedes deben saber, quizás no lo saben, en algunos países fríos las abejas, las colmenas se mueren en invierno por los fríos. Canadá es un ejemplo clásico. Entonces, todos los años a Canadá hay que importar reinas. Chile tenemos muchas reinas acá. Chile es un país exportador de reinas, de abejas reinas. Mucha metáfora acá. Sí. Claro, es un país exportador de abejas reinas. Entonces las abejas tienen, dependiendo de su origen, tienen ciertas características que son deseables para la producción de miel y otras que son indeseables. Y acá en Chile los estudios genéticos que hemos hecho nos hemos dado cuenta que las que hay acá tienen las características deseables, que son estas abejas como italianas, que producen mucha miel y son dóciles, y no tienen las indeseables, que son de estas abejas africanizadas, que son mucho más agresivas y difíciles de tratar. Entonces de ahí parte un poco la innovación de empezar a hacerles análisis genéticos o genómicos a las abejas para certificarlas, para exportar una abeja que diga exactamente que no tiene africanización y que es lo más deseado fuera. Eso es una parte. Y la otra parte, teniendo ya datos genómicos, tú puedes empezar a hacer scan en el genoma de la abeja para ver si hay genes de susceptibilidad o de resistencia a enfermedades, por ejemplo, que las afectan. Pero eso es ya más a futuro, una vez que tengamos datos. Quede para adentro con el tema de los genes de las abejas italianas, africanas. Sí, qué tremendo. Quizá ahí podemos profundizar, pero tal vez se cruza también, profesor, con esto de esta selección de cuáles son las reinas. Me parece muy hermoso país también. De reinas. Sí, abejas reinas y las obreras. Uno de los desafíos que se plantea este centro es la adaptación de las abejas al cambio climático, que me imagino que tiene que ver también con esta selección. ¿Es posible que se adapte esta especie y cómo desde esta mirada del centro podemos contribuir a esta inminente adaptación? Mira, el ambiente siempre ejerce una fuerza selectiva sobre la genética de la especie. Y nosotros nos hemos especializado en estos últimos años en cambiar el ambiente, ¿no es cierto? Nuestro ambiente lo hemos cambiado por nuestra forma de vida. Claro, las abejas son cultivadas, en el fondo son domesticadas, pero igual tienen que adaptarse a este cambio ambiental. Y una forma también de poder identificar eso es teniendo datos. Uno tiene datos genéticos de las abejas que está estudiando, pero también con datos ambientales y otro tipo de datos productivos. Puedes darte cuenta si también, nuevamente, haciendo escala a lo largo del genoma, si hay regiones genómicas que hacen que algunas abejas se adapten mejor a un determinado ambiente y otras se adapten mejor a otro. Y nosotros, afortunadamente, en Chile tenemos si incluimos a Rapa Nui, tenemos casi todos los ambientes del planeta, porque tenemos medio tropical ahí en Rapa Nui, pero de norte a sur tenemos todos los ambientes. Y los estudios que hemos hecho con esta abeja, que nos ha facilitado el Servicio Agrícola y Ganadero de los muestreos que hay, son prácticamente de la región de Coquimbo a Aysén. O sea, tenemos, y también algunas de la isla oceánica. Sí, el problema ahí son las especies exóticas invasoras a veces, ¿no? Como el abejorro suizo, que así se llama, ¿no? Que de alguna manera... Hay varios, en realidad han llegado varias especies invasoras de insectos, pero eso también por nuestra forma de vida del comercio internacional, digamos. Sí. Claro, han llegado. Estamos hablando con Cristian Araneda Tolosa. Él es académico del Departamento de Producción de Animales de la Facultad de Ciencias Agronómicas en el marco del primer Centro Nacional de Innovación Apícola. Cristian, yo me acuerdo siempre de mi abuelo cuando éramos chicos, muy chicos, tiene una casa en el campo y siempre me dijo y me recalcó la importancia de las abejas.
chico, quizás no lo entendí mucho, pero siempre me acuerdo de ese momento. Y siempre me dijo también que en el fondo estaban como infravaloradas, que en la cadena, digamos, esta típica pirámide que hacen de los animalitos debiese estar arriba, como la más importante. ¿Por qué son tan importantes las abejas? Porque, por ejemplo, uno siempre cuando piensa en la abeja piensa en la miel, bueno, en invierno en el propóleo, todo ese tipo pero en realidad el principal servicio ecosistémico que te da la abeja es la polinización. Entonces, si ustedes visitan cualquier campo donde están produciendo frutales, por ejemplo, va a ver que están las cajas de colmena en el medio, porque uno de los servicios que se vende es trasladar tus abejas a los campos para que se haga la polinización. Y sin polinización no tendrías prácticamente no tendríamos ninguna fruta en el supermercado prácticamente, porque todo requiere polinización y esa la hacen las abejas. Entonces uno ve cuando ustedes viajen en el verano, por la carretera van a ver camiones que llevan cajas con colmena. Y eso justamente porque la están trasladando, porque están prestando estos servicios. Entonces, en realidad, claro, es interesante porque parte de la producción agrícola chilena depende de un insecto y este insecto es un animal, así que depende de la producción animal finalmente, como decimos nosotros en el departamento. Es una cadena. Es una cadena. Y eso nos conduce a algo que estábamos hablando afuera, profesor, que tiene que ver con qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos, ciudadanas, que no sabemos tanto de esto, ahora estamos entrándonos un poco más gracias a lo que usted nos dice. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recomendaciones nos da? Bueno, primero voy a aclarar que yo no soy apicultor. Pero algo sabe. Pero sí, algo uno sabe porque va conociendo un poco la historia de los objetos que está estudiando, digamos, se llama nuestro modelo biológico. ¿Ya? Una cosa interesante, y la gente se debe dar cuenta que las abejas prefieren cierto tipo de flores y cierto tipo de plantas. Por ejemplo, si uno tiene en su jardín lavanda, siempre va a tener abejas, porque les gusta la lavanda, abejas, les gusta mucho. Entonces, ofrecerle alimento a las abejas teniendo lavanda o teniendo otro tipo de flores que prefieran es muy interesante, porque eso permite que sobrevivan. Uh-huh. Ahora, las abejas si tú no las cuidas, si tú tienes una colmena y no las cuidas, se van, te abandonan. Uh-huh. Que claro, no son las condiciones, dicen. No claro, las condiciones y hay gente también especializada que puede incluso atraerlas. Si te das cuenta que están mal cuidadas, tú también puedes atraerlas, puedes ofrecer mejores condiciones y se cambian de casa. Así sencillamente. O sea, igual ellas buscan adaptarse. Así que tener flores que producen en polen que les gusta es muy bueno para ellas porque así las podemos estar alimentando. Y alejarlas del frío, como tú decías en un principio, en Canadá se extinguen, se mueren, acá en Chile las trasladan. En lo alto de la cordillera o en las montañas, más bien en la cordillera, hay apicultores que tienen que bajar al valle porque hace mucho frío en la montaña. Pero no es tanto como en Canadá, o sea, en Quebec tiene menos 37 bajo cero, o sea, ahí no te sobrevive. De hecho, vive nosotros con suerte. Claro, vive poca persona. Entonces, claro, hay que protegerla de frío, pero la gente, los apicultores las cuidan, si es parte de sus ingresos. Y no es poco, y el SAC también las cuida. O sea, por ejemplo, tú vuelves a Chile y si traes miel, se queda ahí en el SAC La Raíz. O sea, nadie, también eso es importante, no tragan plagas a Chile, nadie traga miel de afuera o productos derivados de abejas porque van a ser retenidos en el SAC. Y si tiene la duda, declárelo, porque si no está poniendo en peligro nuestro prestigio fitosanitario, finalmente. O sea, nada que se lo lleve mi mamá, mi papá, mi abuela. No, claro. Se va a quedar en el SAC. Bien estricto. Una última pregunta que quizás nos saca de las abejas, porque decía profesor que no es experto en abejas, pero sí es experto en un tema que está vinculado a algo que viene pronto, que es Semana Santa. Usted es experto en denominación... en realidad, autenticidad. Autenticidad. Y teníamos en Uchile hace un tiempo, investigadores de la U de Chile detectan presencia de carne de tiburón en comercio de albacora. Si nos puede comentar en breve qué pasa con eso, si hay novedades en torno a eso. Como gato por liebre. Sí, siempre así. Sí, una cosa cortita. Bueno, como experto, no, uno estudia estas cosas, no me considero experto. Los alimentos marinos son de los que son más susceptibles a fraude porque son muchos y son fáciles de enmascarar. ¿No es cierto? Tú te comes un plato y en realidad a veces no sabes lo que estás comiendo y hay muchas variedades. Entonces nosotros hemos estado estudiando también un poco el comercio de
de la carne de tiburón. Chile no es un país que la gente normalmente coma tiburón. Hay otros países que te venden carne de tiburón. O sea, es común comprarla. Acá no, entonces siempre te las venden con otro nombre. Entonces hemos estado investigando un poco el tema para ver qué especie hay. Y obviamente aquí hay especies. Los tiburones son de las especies más amenazadas que hay en el planeta. Entonces tenemos tiburones en peligro crítico de extinción que tú detectas en el mercado. Nosotros analizamos pescaderías, caletas, ferias libres y supermercados para ver un poco la autenticidad y qué especies están saliendo. El último estudio, lo vamos a publicar ahora, luego, viene con ese tema. Entonces, ojo cuando uno compra, puede estar comprando... Es común, por ejemplo... Pero ¿cómo saber? ¿Cuál puede ser como la recomendación para una persona que se enfrenta al Bueno, primero vendedor? si tiene nombres... A ver, Cernapesca, por ejemplo, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, tiene una lista de nombres, entre comillas, oficiales, que en realidad se fiscalizan poco. Pero, por ejemplo, albacorilla es un tiburón. Si te suena como albacora, pero es un tiburón. A veces cuando te venden toyo, te están vendiendo... te pueden vender otra especie que no es toyo. A veces venden el pejegallo. El pejegallo es un condrictio. Es pariente de los tiburones, pero te lo venden como toyo, ¿ya? Y los dos no tienen el mismo problema o abundancia en el mar. Entonces, en realidad hay que tratar de no comprar algo que que el nombre no te suena. Primero, el nombre no te suena. Los tiburones generalmente tienen piel, no tienen escamas. Entonces, si tú ves ¿cómo se llama? El corte y está con la piel, tú no le vas a ver. Si no tiene escama, probablemente sea un tiburón. Perfecto. ¿Ya? Y en general, lo que hemos detectado es que en los supermercados no hay fraude. En todos los estudios que hemos hecho, y cuando uno revisa los estudios que han hecho en otros países, el grado de fraude alimentario en los supermercados es muy bajo porque tienen medidas estrictas de poder registrar el origen legal de la pesca. Entonces viene con mucha trazabilidad administrativa. Okay. Cuando llega al supermercado ya pasó varias barreras. En cambio, si estás comprando en una feria libre, por ejemplo, o en una pescadería, puede ser menos. En la playa, directamente del bote, probablemente vas a ver el animal completo. El problema es cuando te lo venden en trozo, porque ya ahí ya le perdiste la... Es que, claro, y no se logra identificar en el fondo. No logra identificar. Cristian Araneda Tolosa, académico del Departamento de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Agronómicas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme.